El sol se alzaba sobre el mar de Galilea como una brasa encendida, tiñendo de oro y cobre la superficie inquieta del agua. Para Yadir, ese amanecer no era un espectáculo, sino la señal para comenzar otra jornada de lucha. Sus manos, curtidas y surcadas de cicatrices blancas, como vetas en la roca, tiraron de las redes con un movimiento automático, un ritmo que le latía en los músculos desde la adolescencia. El aire olía a sal, a pescado y a sudor, un perfume familiar que le recordaba quién era Añader, el pescador, el hijo de Iona, el nieto de Ananías, Hombrey, Tumar, como los que le precedieron. Sin embargo, mientras sus dedos revisaban los hilos enmarañados, una pregunta antigua y profunda se enredaba también en su interior, más tenaz que cualquier red desgarrada. ¿Era esto todo? El vacío era una presencia tangible en su pecho, un hueco frío que ni el vino más fuerte ni las canciones más ruidosas en la taberna del puerto lograban calentar. El mar, tan inmenso y poderoso, solo le daba lo suficiente para sobrevivir, nunca para sentirse pleno. Le daba pescado, pero no paz. Trabajo, pero no propósito. Por las noches, mirando las estrellas reflejadas en la oscuridad del agua, sentía que su vida era igual que esas barcas vacías meciéndose en la orilla, a la espera de una carga que le diera sentido, de un rumbo que no fuera simplemente salir y regresar al mismo punto. Esa tarde, el cielo se volvió traicionero. De la nada, unas nubes bajas y amenazantes, del color de la pizarra, barrieron el sol. El viento, que antes era una brisa, se convirtió en un aullido feroz que azotaba las olas, levantando crestas blancas de espuma furiosa. Yader y su hermano luchaban contra los remos, pero la barca, pequeña y frágil, era un juguete en las garras del vendaval. El agua helada y salada les golpeaba el rostro, cegándoles. Cada trueno era como el estallido del mundo, y cada relámpago iluminaba por un instante el terror en los ojos de su hermano. Yader, acostumbrado a la fuerza del mar, sintió por primera vez un miedo visceral, primitivo. No era el miedo a la muerte, sino el terror a desaparecer en esa inmensidad sin haber encontrado una respuesta, sin haber llenado aquel vacío que ahora le parecía más abismal que el propio mar. Con las fuerzas flaqueando y la barca a punto de ser engullida, Yader no gritó a los dioses del viento o a los espíritus del agua. Desde lo más hondo de su ser, de ese lugar donde solo habita la verdad desnuda, surgió un clamor que el viento no pudo arrastrar. Dios de mis padres, Yuniko, si estás ahí, sálvanos. No quiero morir con el alma vacía. Fue en el instante siguiente al grito, en el breve silencio que media entre un trueno y otro, cuando ocurrió. No fue una voz audible, sino una certeza que se instaló en su corazón con la fuerza de un rayo, pero con la calidez de un abrazo. Una paz inexplicable, antagónica al caos que les rodeaba, descendió sobre él. No era la tranquilidad de que la tormenta amainara, porque el viento seguía rugiendo, sino la seguridad absoluta de que, pase lo que pase, no estaban solos. Y en medio de esa paz, una comprensión clara como el agua más cristalina llenó su mente en Yader. No temas, me has buscado en el silencio de tu corazón, y hoy me has clamado en tu desesperación. Esta barca, estas redes, ya no pueden contenerte. Te llamo a dejarlo seguro por lo significativo. Déjalo todo y sígueme. No era un llamado a una vida más fácil, lo intuía. Era una invitación a una vida más profunda. La tormenta comenzó a ceder tan rápido como había llegado, y cuando la luna asomó entre las nubes en retirada, bañando la barca maltrecha, Yadir ya no era el mismo hombre. Miró las redes amontonadas en el fondo, herramientas de una vida que de repente le parecía ajena, como si pertenecieran a otra persona. Esa noche, en la orilla, mientras su hermano contaba la hazaña del escape milagroso, Yadir guardó silencio. Sabía que el verdadero milagro no había sido sobrevivir,
sino haber sido encontrado. Al día siguiente, con la luz clara de la mañana, tomó su decisión. No fue impulsiva, sino la consecuencia natural de lo vivido. Repartió su parte de la barca y las redes entre su hermano y los otros pescadores. Las miradas de la gente eran de incomprensión total. «Se ha vuelto loco Yadir», murmuraban. ¿Dejar el oficio de su familia por un sueño? Él no intentó explicarlo con argumentos, porque sabía que no lo entenderían. Solo sonreía, y en sus ojos había una luz nueva, una serenidad que antes no existía. Con apenas una túnica sencilla y un bastón, comenzó a caminar. No tenía un destino fijo, solo la dirección que su corazón le marcaba hacia la gente. Su primer viaje fue a las aldeas de pescadores vecinas. Ya no llegaba para comprar o vender pescado, sino para compartir una palabra. Se sentaba con los ancianos a la puerta de las casas, se acercaba a los jóvenes que cargaban las barcas y les hablaba no con la elocuencia de un escriba, sino con la autenticidad ruda de quien ha vivido en la misma lucha que ellos. «He pasado mi vida temiendo al mar», les decía, su voz grave cargada de una emoción verdadera, temiendo su furia, dependiendo de su generosidad. «Pero he descubierto que hay un ancla que no se suelta en la tormenta más feroz. Hay una paz que no depende de la pesca del día. Es la paz que nace de saber que hay un Padre que nos escucha, incluso cuando creemos que nos hundimos». Sus palabras no eran sermones preparados, sino como agua fresca para un sediento. Hablaba del Dios que calmó la tormenta en su corazón antes que en el mar, del Dios que veía más allá de su oficio y conocía el anhelo de su alma. La gente, acostumbrada a los rituales vacíos del templo, escuchaba embelesada. Alguien que entendía su fatiga, sus miedos existenciales, les estaba señalando una esperanza tangible. Yader no prometía riquezas ni una vida libre de problema. Al contrario, hablaba de una fuerza para enfrentarlos, de un sentido que transformaba la carga en propósito. De aldea en aldea su fama creció. No era la fama de un hombre importante, sino la de un hombre distinto. Lo llamaban el pescador de almas, un apodo que a él le sonaba pretencioso. Él se veía a sí mismo simplemente como un guía, como alguien que, habiendo encontrado el camino en su propia oscuridad, ahora sostenía una lámpara para que otros no tropezaran. Comenzaron a seguirlo no para adorarle a él, sino para escucharle, para beber de esa fuente de certeza que emanaba de su vida transformada. Eran hombres y mujeres cansados del camino, jóvenes buscando un norte, padres de familia abrumados por la responsabilidad. Yader nunca construyó un templo ni fundó una secta. Su ministerio se desarrollaba a la intemperie, a la sombra de una higuera, junto a un pozo, en la plaza polvorienta de un pueblo. Escuchaba más de lo que hablaba. Dejaba que la gente vertiera sus penas, sus dudas, sus fracasos, y entonces, con una sabiduría que no venía de los libros sino de haber vivido su propio quebranto, les devolvía una palabra de consuelo, un destello de luz. Les recordaba que la fe no es la ausencia de tormentas, sino la presencia de Dios en medio de ella. Que dejar las redes no siempre significa abandonar físicamente un trabajo, sino soltar el apego del corazón que nos ata a una identidad vacía y nos impide ver el llamado Mayo Renamar. Servir, confiar, se convirtió en un tejedor de comunidades, uniendo a las personas no alrededor de su figura, sino alrededor de la fe sencilla en un Dios cercano, un Padre que se preocupa por los pescadores, los carpinteros y las mujeres que acarrean agua. Años después, un hombre joven abatido por las deudas y la sensación de fracaso llegó hasta la aldea donde ahora Yadir. Con el cabello entrecano, pero la misma luz en la mirada, compartía su vida con un pequeño grupo de buscadores. El joven, con voz quebrada, le contó su historia. Yader lo escuchó en silencio, asintiendo con una comprensión que calmó de inmediato la ansiedad del muchacho. Cuando éste terminó,
Yader no le dio un discurso. Se levantó, señaló hacia el horizonte, donde se intuía el mar, y dijo: veo en ti el mismo vacío que una vez habitó en mí. Crees que tu valor está en lo que produces, en el éxito de tu negocio, pero tu identidad, muchacho, es mucho más profunda que eso. Eres un hijo amado por Dios, incluso cuando tus redes vuelven vacías. El llamado no es a tener éxito, sino a ser fiel, a confiar. A veces, dejar ir el control es la primera red que debemos soltar. El joven rompió a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez que alguien no le juzgaba por sus fracasos, sino que le señalaba su valor inherente. Ese joven se quedó, y con el tiempo, él también se convirtió en un guía para otros. La historia de Yader se fue regando por la región, transformándose en una leyenda viva. Pero su verdadero legado no fueron las multitudes que alguna vez le escucharon, sino la cadena de fe que inició. Aquellos a quienes él guió se convirtieron a su vez en faros en sus propias comunidades, llevando el mismo mensaje sencillo y poderoso. Dios no está recluido en los templos, camina junto a nosotros en la cotidianidad de nuestra lucha, y su llamado es siempre a una vida más profunda, a una confianza radical que llena el vacío que ninguna posesión o logro puede colmar. Yader, el pescador, finalmente había encontrado la pesca más valiosa, la de corazones hambrientos de verdad y esperanza. Y en cada vida que encontraba paz, en cada alma que se atrevía a confiar, su propio viaje, que comenzó con un grito en una tormenta, encontraba su eterno y perfecto significado.